Y efectivamente hay pito, como se dice, pito con Torres. Terrible, ¿ah? El señorito este también, al igual que el otro, vamos a hacer una nueva muerte. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Vaya, pegarle también un par de nalgadas, muchachos malcriados que quieren hacer lo que les da la gana con el Ecuador. Ya basta, país. Es hora de indignarse. Todo culicagado quiere hacer lo que le da la gana. No joda. Vamos a mirar lo que dijo Torres y lo que dice Henry Kronfle. Estamos sorprendidos como Asamblea Nacional de escuchar las declaraciones del viceministro de Gobierno que acaba de dar hace pocos minutos, Esteban Torres. Sorprendidos realmente porque se dijeron una cantidad de cosas sin ningún conocimiento, ni político ni jurídico. Ninguna de las dos cosas cabe en lo que ha declarado el señor Esteban Torres. Primero, el señor Esteban Torres quiere demostrarle al país que él sabe lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Y yo pregunto aquí a mis colegas, máximas autoridades de la Asamblea Nacional y a los jefes de bancadas, si han visto por aquí en la Asamblea Nacional al señor Esteban Torres. El señor Esteban Torres no ha hablado ni conmigo, ni con los vicepresidentes, ni con el jefe de bancada de Construye. Hace suponer al país con unas declaraciones completamente ilógicas que carecen de sentido jurídico, que aquí se está confabulando acciones en lo que él denomina una lucha de poderes. Señores, aquí no estamos para luchar los poderes del Estado, aquí estamos para buscar gobernabilidad y para darle estabilidad política al país. Y los poderes del Estado son independientes y no debemos de interferir los unos con los otros. El señor ha dicho en su rueda de prensa que no se, discúlpeme, que más bien vamos a hacer primero un llamado al gobierno para que cambien al vocero del gobierno, al señor Esteban Torres, porque la semana pasada ya habló justamente de que iban a quitar el Ministerio de la Mujer y el propio gobierno salió a desmentir esa información. Es decir, del propio gobierno se desmienten las declaraciones del señor Esteban Torres. No entendemos cómo puede seguir siendo el vocero del gobierno. Por eso le pedimos comedidamente al gobierno que cambie la vocería, porque el señor está diciendo cosas que son completamente erróneas desde el punto de vista político y jurídico. Ha dicho que aquí se van a cambiar las estructuras de las comisiones. Las comisiones ya fueron votadas, duran dos años, han sido totalmente configuradas y no se va a cambiar ninguna comisión. ¿De dónde saca esa información? No se pueden, duran 2 años. Ha sido reconsideradas las votaciones de las comisiones. Ha dicho que se ha conformado una comisión multipartidista, el señor, para intentar a través de esta comisión multipartidista, que es obligación, y ya lo va a explicar Viviana Veloz, hacer vamos a decirlo, una fiscalización por ley que tenemos que hacer para dar un informe sobre lo que dijo el señor presidente en su informe a la Nación. Hay que hacer un documento, es nuestra obligación legal, ya la van a explicar desde el punto de vista jurídico. Ha dicho que eso es para iniciar un juicio político, una declaración sumamente irresponsable. Ha dicho además que él sabe que hay una lucha de poderes en la Asamblea Nacional. Señores, ustedes han visto y son testigos que aquí las leyes siguen pasando, hay mayorías móviles, sigue existiendo cordialidad entre todas las bancadas y seguimos caminando en la agenda legislativa. Rechazo, como presidente de la Asamblea Nacional, las declaraciones del señor Esteban Torres y pido una vez más al gobierno nacional a que cambien a sus voceros para que sea una persona que tenga conocimiento jurídico y político y que no diga que sabe más de lo que hace la Asamblea Nacional que nosotros mismos cuando ni siquiera pisa la Asamblea Nacional. Pues que nos cansan definitivamente de esta situación, cansa que sigan haciéndole daño al Ecuador, porque eso le están haciendo. Es lo modesto, carajo. El gobierno ha superado numerosos obstáculos desde que asumió funciones en el país. Un estado de quiebra con casi 4.600 millones de dólares en atrasos, los más afectados los GATS. Un riesgo país que superaba los 2.000 puntos, una delincuencia rampante, tomada las cárceles, tomada la justicia y una serie
de ámbitos en el país, una situación política compleja, en donde el gobierno no llegó con una mayoría propia, con un bloque propio mayoritario para la aprobación de sus leyes, y por supuesto con más crisis que poco a poco se vieron en las semanas subsiguientes, como la crisis energética. Sin embargo, el presidente Noboa y el gobierno han logrado superar varios de estos obstáculos. El país logró pagar sus cuentas, está al día con las juntas parroquiales, con las prefecturas y con los municipios. Todavía quedan algunos meses del gobierno anterior por pagarse. El riesgo país ha bajado casi 1000 puntos y la confianza internacional le permitió al Ecuador, ya les pido silencio atrás por favor, le permitió al gobierno alcanzar un acuerdo con los multilaterales que significará de forma inmediata en estos días una transferencia de $1.000 millones con un efecto multiplicador del plan de 4.000 de casi $14.000 millones de dinero que puede venir a nuestra economía. Y a pesar de estas crisis tuvo también una victoria o promovió una victoria en la consulta popular en medio del tema energético. Sin embargo, a raíz de esa decisión del pueblo ecuatoriano en la consulta popular, se ha configurado en la Asamblea Nacional una mayoría anti-Noboa y anti-gobierno. Lamentamos que se haya conformado esta mayoría contra un gobierno eficiente, contra un presidente y con su gobierno, que han hecho todo lo que ha estado al alcance para resolver cada una de estas crisis y estos obstáculos. Esta mayoría la han compuesto 3 partidos en la Asamblea Nacional con un aproximado de 82 y 83 votos. Fuimos cautos en ver lo que pasaba desde la consulta popular en la Asamblea, pero las votaciones en conjunto de estos 3 grupos nos permiten ya concluir que aquella alianza está sólida y caminando. Una de las primeras señales no solo fueron las votaciones conjuntas en varias leyes, sino también la conformación de una comisión multipartidista para tratar las preguntas de la consulta popular, establecida al margen de lo propuesto por el gobierno. Asimismo, la semana pasada, con la designación de una terna para el reemplazo de un vocal en el Consejo de la Judicatura, en donde los 3 nombres de esa terna las puso cada uno de estos partidos políticos. Pero lo más grave, la semana pasada, la aprobación de una enmienda constitucional para quitarle toda la capacidad de veto parcial al Ejecutivo. Algo aberrante y algo que había sido rechazado en asambleas anteriores, precisamente por la Comisión de Enmiendas Constitucionales, que yo la presidí en el gobierno anterior y en la asamblea anterior. Sin embargo, se aprobó esa enmienda. ¿Y por qué se aprobó esa enmienda? Que parece poco, pero es mucho. Por 2 razones. Por una revancha contra el Ejecutivo, luego del veto total que se promovió respecto del Código Orgánico de la Función Judicial, en donde había que vetar una disposición por la cual buscaban dar vacaciones a vocales de la Judicatura procesados e investigados, y por otro tema aún más grave, porque el único veto parcial, este momento en trámite en la Asamblea, emitido por el presidente Noboa, es justamente un veto a las reformas a la seguridad social, que busca entonces la aprobación de esta enmienda apresurada, imponerse al Ejecutivo, que ya no puede vetar totalmente estas reformas, para que se cambie la configuración del directorio del IES de 3 a 5 y el gobierno pierda el control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Algo por demás grave, porque como ustedes conocen, desde el directorio se estructuran las direcciones nacionales y hasta las gerencias de los hospitales del país.
Pero ¿hacia dónde más apunta, y sospechamos que apunta, esta alianza en la Asamblea Nacional? A una posible reorganización de todas las comisiones de la Asamblea Nacional, excluyendo, por supuesto, a los representantes de la bancada de gobierno, a procesar un posible juicio político al presidente Noboa por un supuesto y falso incumplimiento de funciones, con el análisis del informe a la Nación, que el día de ayer en la Asamblea conformó una comisión, también al margen de la propuesta de gobierno, para evaluar ese informe. Y algo que hemos visto y se ha hecho público el día de ayer, para apuntalar a la señora Abad, porque estos grupos políticos saben que una manera de debilitar al posible candidato Daniel Noboa en la próxima elección es sentarle a una enemiga directa en la presidencia de la República durante la campaña electoral. Nosotros lamentamos que esto se haya dado en la Asamblea Nacional. Hacemos un llamado a la cordura, a rever esta decisión y a permanecer en el diálogo. Pero también hacemos un llamado a que la ciudadanía esté muy atenta de lo que haga la Asamblea, para que lo que ahí se decida no bloquee el desarrollo del país y el trabajo de este gobierno, que ha mostrado eficiencia a pesar de los obstáculos y las complicaciones, pero lo más importante, firmeza frente a todos los enemigos de la patria. Sin duda alguna, y específicamente de un partido que muchos de sus asambleístas le deben su curula al arrastre del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, que por oponerse al gobierno o incluso anticiparse a un posible triunfo del gobierno el 2025, comienzan a mover las manzanas en la Asamblea para dificultar una gestión. Tendrán que ellos que responder a quienes les dieron el voto, pero como gobierno vamos a visibilizarlos en esas contradicciones. Bueno, no le han quitado al presidente la posibilidad del veto total. El veto total es una posibilidad latente para exabruptos legislativos, y además discuten ya una segunda enmienda, aunque esa no se aplicaría inmediatamente, para censurar a ministros no con 92, sino con 70 votos. Nos preocupa, por supuesto que nos preocupa, porque será un desfile de peticiones y un recambio que le generaría estabilidad a cualquier gobierno. Así que es un tema también que sabemos que lo están discutiendo y no sabemos si se llegue a presentar. Por favor, Vicente Ordóñez del Universo. Vicente, primera vez que le veo aquí. Señor ministro, estamos hablando de una pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, y qué va a pasar con el tratamiento de las reformas de la consulta popular en torno a las invitaciones que ya he hecho a la esfera del gobierno para que presente sus observaciones o apuntarle su propuesta. Esto se va a ocurrir el día de hoy. ¿Hacia dónde va entonces? ¿El gobierno se separa definitivamente de la Asamblea Nacional? Gracias. Teníamos previsto que en un año preelectoral, a pocos meses de inscripción de candidaturas y a pocos meses también del inicio de una campaña, la situación política en la Asamblea se iba a agitar. No sabíamos, sin embargo, que iba a darse con esa magnitud y con esa malicia, como lo se confirmó con la enmienda constitucional, que, como le digo, cuando yo fui presidente de la Comisión de Enmiendas Constitucionales, todos los partidos rechazaron la idea, porque era algo ilógico. Esté el señor Lasso, el señor Moreno, el señor Correa o el señor Noboa, independientemente de quién esté. Pero eso fue sin duda el inicio de esta pugna, que esperemos se resuelva con entendimiento, con diálogo, y si no es así, bueno, como tenga que resolverse, pero el gobierno no se va a detener porque haya oposición en la Asamblea, y los ciudadanos que respaldan un gobierno popular creo que tampoco se van a dejar ver la cara. Sí, y respecto de las enmiendas, el gobierno hará lo que tenga que hacer, pero la comisión tendrá que procesar un informe bien hecho, esperemos, y presentarlo al Pleno, y la Asamblea aprobar algo que vaya de acuerdo al dictamen de la Corte, a las preguntas que aprobaron los ecuatorianos y a los proyectos de ley que mandó el presidente Noboa.
Y vamos a frontear, vamos a esperar a la comunidad. ¿Qué le pasa? Eso es amenaza. Bueno, ¿qué está pasando en el Ecuador de verdad? Créanme, qué indignación mirar. O sea, ahora necesitan coger y simple y llanamente otra muerte cruzada para evadir. ¿Qué les está pasando? Ya, pues entonces la asamblea destituyalos a todos por incompetentes, por inoperantes. Por Dios, cada loco con su tema. Aquí cada quien quiere hacer lo que le da la regalada gana. Ya basta, Ecuador, ya basta, país, ya basta de tanta malcriadez de los muchachos que gobiernan. Sinvergüenzas. No se olvide, suscríbase a nuestro canal. El canal de la información.